Bueno, finalmente quería hacer un video de una temática que siempre está dando vueltas por ahí, que es el tema de los LED y las lámparas incandescentes. Un poco qué es cada una de las dos cosas, que son diferentes tecnologías que iluminan de diferente manera. Siempre está la cuestión de que si el LED consume menos, entonces ahorra problemas en los conectores, que el incandescente da más calor, las ventajas de la bandeja cada uno. Vamos a ver un poco todo, las dos tecnologías, y vamos a comprobar con un tester efectivamente cómo son las cosas, cuál es la realidad. Y después, como todo, siempre hay un margen amplio que es el gusto de cada uno. Las dos son tecnologías que funcionan, que a cada uno le gusta más una cosa que la otra. A mí personalmente me parece que se pueden combinar y que pueden convivir las dos. Así que bueno, vamos a ver un poco todo eso. Básicamente el problema que solemos tener con la lámpara incandescente es que tiene un mayor consumo de corriente que la lámpara de LED. La lámpara incandescente es básicamente un filamento recubierto de tungsteno que lo que hace es, al calentarse en una atmósfera controlada, algunas son con gas inerte, en otro tipo las halógenas tienen un gas halógeno precisamente, diferentes tipos de lámpara, hace que ese filamento se ponga al rojo vivo, digamos, genere luz y no se queme. Eso, según el tipo de lámpara, tiene un rendimiento que, más allá de la luz que dé, también produce una cantidad de calor. O sea, parte de esa energía que nosotros aplicamos a la lámpara termina transformándose en calor. En el caso del LED eso es mucho menor. O sea, el LED tiene más rendimiento en ese sentido, porque la energía que nosotros le damos, la gran mayoría se transforma en luz y una parte pequeña en calor y otros tipos de pérdidas. Como dice la ley de la física, la energía solamente se puede transformar, no se desaparece. Se transforma de una cosa a la otra. A lo que nosotros vamos directamente, que es a los pinball, el problema que nosotros vamos a tener, vamos a ver dos ejemplos clásicos, que es la placa de WPC, los conectores de la salida de iluminación, que van al panel de luces y al playfield, y la entrada de luz, que es la entrada de alimentación, que es esto. Esto, como ven, ya tiene hecho un cabello loco, porque ha tenido problemas. La WPC es una de las principales que tiene ese problema. Ahora vamos a ver con más detalle. Y la otra es esto, que en realidad es una Williams System 11, pero no sé si se dan cuenta de algo, es exactamente igual a una Data East. Cambian cosas muy sutiles, pero prácticamente es igual. Entrada de alimentación de luces y la salida, que en este caso va a la PPB de las Data East, y a su vez esa distribuye las luces a través de los distribuye la alimentación de las luces a través de los fusibles. También vamos a ver en más detalle. Bueno, esta es la famosa placa de WPC clásica de Bally Williams, que es la que tiene problemas. Estos son los dos conectores que van a la iluminación general de la máquina. Los dos son exactamente iguales, tienen los mismos conectores, por eso realmente se usan indistintamente. Uno va al playfield, otro va al panel de luces. Como ven, esto ya le hicieron todo este puenteado para evitar los problemas de eso. Ahí se ve que las pistas ya de hecho han estado resoldadas, porque también la temperatura lo que hace es que se estropeen las soldaduras, se empiezan a enfriar. Es toda una serie de, una especie de problema en cascada, que la temperatura hace que genere más falso contacto, se queman las soldaduras, genera más falso contacto, genera más temperatura y va empeorando hasta que se detona. Y la otra, esta conector de entrada, que dentro de todo está bastante bien. Esto es una placa que yo tengo de desguace, como podrán ver, pero para verla de referencia. Bueno, este conector no se suele estropear tanto, gracias a Dios, pero estos dos son los que hay que cambiar. Si está mal el conector y esto lo ven bien, hay que cambiar los dos igual. O sea, lo ideal es cambiar el conector de la placa y el conector que está en el cable, y nos evitamos los problemas. Se consiguen fácil, no son nada raro. Casi cualquier casa electrónica los va a tener. Generalmente vienen en 12 pines, o en tiras más largas o más cortas, pero con el de 12 esto tiene 11, se corta un pin, santo remedio, listo, funciona. Eso es lo ideal para el caso de estas WPC. Esta es una Williams System 11, pero es absolutamente lo que les voy a indicar, es compatible con las de Data East. Este conector es la entrada, no suele tener problemas, pero sí lo he visto con este conector cambiado varias veces, entonces a veces por ahí conviene cambiarlo, si es que está mal. El que más problemas va a tener es este. Estos son 4 líneas, 4 idas y 4 retornos, ¿no? Que van a los 4 circuitos independientes de luces.
Eso a su vez va al PPB, que también suele tener problemas. No tengo ninguna acá para mostrarles, pero van a ver que son los cables blanco con amarillo, blanco con verde, blanco con violeta y blanco con marrón. Y después el mismo color sólido, marrón, violeta, amarillo, verde. Lo van a ver, está en el PPB, está justo en la parte de arriba de la placa. Como si asumamos que esto es la placa PPB, está en el conector acá arriba, lo van a ver fácil y es el primero que empieza a hacer falso contacto, y acá van a estar los fusiles de la PPB. Estas son las dos clásicas que tienen problemas. Entonces, el LED básicamente es un diodo que genera luz. El diodo básicamente rectifica la corriente. Uno le aplica una tensión alterna y solamente va a dejarla pasar la tensión en el sentido en que está orientado el diodo, positivo o negativo. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los diodos LED, lo que hace es que la junta de silicio que tiene el diodo, parte de esa corriente que está pasando, se transforma en luz. Entonces, en realidad se descubrió una falla en el material y bueno, terminó dando todo pie a una tecnología. La ventaja del LED es que sí, tiene menor consumo de corriente para la cantidad de luz que genera. La lámpara incandescente, como dijimos, es un filamento que genera también calor. Entonces, el LED, al generar menos calor, tiene una ventaja por ese lado. Vamos a ver específicamente cuál es la diferencia de los consumos de unos y otros, porque muchas veces se dice que el LED consume mucho menos que una lámpara incandescente y que eso nos evita los problemas en las fichas. Lo que es cierto es que las fichas estas han durado 30 años y han sobrevivido más bien. Obviamente en lugares que estaban conectados horas y horas seguidas, las máquinas, en los arcades, en los Sacoas, en los Enjoy del mundo, han estado horas y horas prendido por día, y obviamente un pequeño falso contacto, al ser lámpara de 6 volts, la corriente es muy grande, entonces una pequeña caída de tensión, un pin de estos, genera mucha temperatura, porque estamos perdiendo mucha potencia ahí. Eso hace un círculo vicioso donde se levanta temperatura, se cocina el material, se quema, entonces hace más falso contacto, más temperatura, y ahí es donde se terminan volando los pines, las pistas, etc. Yo he cambiado un montón de pines de las placas y conectores de los cables, y es muy raro que para uso particular vuelvan a tener problemas, inclusive teniendo toda la lámpara incandescente. ¿Es mejor el LED? Y el LED seguramente va a tener un poco menos corriente. Bueno, vamos a verlo puntualmente midiéndolo. Este es un foquito 6 volt, un cuarto de ampere, clásico, nuevo. Vamos a poner el tester para medir la corriente. La fuente que estoy usando es una fuentecita que se usa acá para batallar, bastante cagada a patadas, pobre. Entrega un poquito menos de 6 volt, entonces vamos a ver cuánta corriente tiene. Ahí está. Esta está en 170 mA. Debería tener 250, pone que tenga un poco menos caída o que la lámpara consuma un poco menos, pero generalmente son de un cuarto ampere. Pero la posta es que consume 170 mA, o sea 0,17 amperes. Vamos a probar lo mismo con un par de LED. Yo acá tengo, vamos a probar uno de 4 elementos SMD, que es este. Si no me equivoco son de Cointaker. Vamos a probar estas que son de Cointaker, las Purple Passion de Cointaker. Y vamos a probar estas chiquititas que son las que se usan mucho para los insert y qué sé yo. A ver cuánto consume cada una. Bueno, esta es la que tiene 4 SMD, que como vemos es brillante, todo muy lindo. Es un blanco cálido. Está consumiendo 120 mA. O sea, pongamos que la caída de tensión sea un poquito menos. Y supongamos que esta justo es un LED que consume bastante, pero estamos en 120 mA, o sea el consumo es un poquito menos que la lámpara incandescente. Obviamente desperdicia menos energía en calor, entonces la lámpara es más fría, pero en cuanto a consumo corriente, y estamos ahí. Ya tenemos esta lámpara rojita que tiene el prisma de difusión arriba. Esto es otra cosa, esto tiene 20 mA, o sea, esto consume 10 veces menos que la lámpara blanca común. Ahora, la luz que da también es muchísima menos, o sea, es una luz roja intensa que en un insert puede funcionar bien, pero decididamente no se compara con la luz que da la incandescente, ni la de 4 componentes de SMD blanca que probamos de Cointaker. Esta es una de las Purple Passion de Cointaker, que también tiene una luz bastante apagadita, pero está muy bien, y estamos en 90 mA, 80 mA. Esta consumiría más o menos la mitad de lo que consume una incandescente.
Esto ya es otra historia, está bastante bien, pero ven que tampoco es que consumen la décima parte. Estamos ahí, pongámosle que la mitad. Ahora vamos a probar una de un SMD. También estas vienen de Cointecker, pero son todas similares, porque tienen el mismo chip de luz, básicamente, el mismo LED. Esta es una 555 que se usa mucho en los insert. Y estamos en los 40-50 mAh. También el consumo es bastante más bajo que un incandescente, pero tampoco es la décima parte. Ponele que estemos en una tercera, cuarta parte, pero es bastante menos. Lo mismo, es un SMD, la luz no es la que da la incandescente, es bastante menos, pero por ahí para los insert puede funcionar bien y le bajamos un poco de consumo en eso. Tengamos de referencia, por ejemplo, este panel de Simpson. Tenemos, contando las luces fijas generales, que son las chiquitas, sin contar los flashes, hay más o menos 29 lámparas, ¿no? Si nosotros tenemos 29 lámparas incandescentes a 250 mAh, vamos a tener 7 amperes y piquito, 7,25, ¿no? Si ponemos esas lámparas de LED de 4 SMD, de 4 elementos, vamos a tener entonces 4 amperes con 93, casi 5 amperes, ¿no? O sea, hay una pequeña diferencia. Lo que más vamos a notar es en el calor. Ahora, también lo que es cierto es que al tener más consumo, la tensión baja un poquito, entonces la corriente obviamente es bastante menor, son casi 2 amperes y pico. Pero digo, seguimos estando entre 7 y 5 amperes, tampoco es que hay la gran diferencia en cuanto a los conectores. Obviamente que van a tener menos estrés, porque 2 amperes son 2 amperes, pero digamos que eso pasa por una fichita de estas. Esta ficha es la que lleva la iluminación, está separada en 4 circuitos diferentes, por lo menos para las data, y en 5 para las Williams. Después les voy a mostrar ahora unos conectores de una placa para que más o menos los puedas comparar. Pero claro, digo, sobre cada uno de estos está repartida la alimentación. Generalmente los paneles de luces tienen 2 circuitos y el playfield le quedan 3. A veces alguno los comparte 3 en el caso de las Williams o 2 y 2 en el caso de las Data East. Y a veces lo comparte también con las luces del monedero, porque son 2-3 lámparas como mucho. En general hablamos de los problemas de la iluminación, de los conectores de iluminación en las máquinas de los 90. Esto es un clásico ejemplo en una Stern de los 80. Esto es una Fly 2000. Esto que ven acá es la solución que tenía el maquinero para los problemas con la alimentación. O sea que es algo que existió todavía. Ahí se ven los pines quemados. Bueno, ¿qué hicieron? Soldaron todo directo a la placa y santo remedio. Evitas el falso contacto. Después, claro, para desarmar la máquina, ¿qué tenés que hacer? Cortar los cables. Esto va a haber que cambiarlo. Pero digo, es algo que pasaba bastante. En este caso, este conector lleva las tensiones al playfield. Lo más probable es que esto corresponda casi seguro a la iluminación. Y a las tensiones de bobina, que también solían hacer bastante falso contacto. Y esto es lo que va al cabezal, que lleva todas las alimentaciones al cabezal. Entonces, claro, cuando hay un problema de falso contacto ahí, falla todo. Pero es cierto que digo, es un problema que estuvo en todos los modelos siempre, por lo menos en las máquinas electrónicas. No pasó tanto en las máquinas electromecánicas. En la electromecánica, aunque está toda la máquina conectada a iluminación, lleva pines mucho más grandes, que ya nosotros los conocemos, que son de este tipo. Esto va para otra cosa, pero bueno, es el mismo tipo de pin. Entonces son conectores mucho más grandes, que están mejor agarrados y es más raro que tenga falso contacto. Pero en las máquinas electrónicas el tipo de conector Molex que usan suele tener bastante problema. Y le va a pasar en general a todas. Esta, por ejemplo, es de una SCAR Steve, es una WPC95, y como vamos a ver, más allá de que tiene puestos esos diodos, porque es una modificación que salió, que se hizo 20 veces, que primero tenía unas puentes, después se pusieron unos diodos. Van a ver que este es el conector de entrada de tensión. Para que haga foco esto. Y está original y sano. Y estos son los dos de salida. Y están original y sanos. Entonces también es bastante relativo. Hay máquinas que lo superaban mejor y otras que lo superaban peor. Y que han sido algunas más maltratadas, otras menos maltratadas. Este es el conector que va del cabezal. A luz del cabezal y no tiene nada. Está perfecto. Entonces también es muy relativo eso. ¿Que se estropean los conectores? Sí, se estropean mucho. ¿Que es por el consumo? Sí, por la corriente que manejan. Lo que pasa es que cambiando los conectores y los pines, generalmente no vuelven a tener problemas. Porque estas son máquinas que estuvieron conectadas años y años, de horas y horas de estar laburando. Y uno en la casa las va a tener.
un rato, algunas horas. De hecho, por ejemplo, lo que estábamos viendo recién, este conector de iluminación, que es de un Batman, no está mal, está blanco perfecto. Entonces también a veces le pasaba a algunas máquinas más, otras menos. Como acabamos de ver, la diferencia depende mucho del tipo de LED que estemos usando. Hay LED que tienen, como vimos, mucho menos consumo de corriente que otros y también generan bastante menos luz. ¿Sirve? Y sí sirve. Para mí lo más aconsejable, o lo que a mí me gusta más, es usar un mix de todo eso. La mayoría de los backlights con lámparas 100% LED, por más que le pongamos cálida, quedan demasiado fuertes, quedan raros. A mí personalmente no me gusta estéticamente. Lo que es cierto es que le va a bajar un montón de calor al panel de luces y un montón de estrés menos en la ficha, obviamente. Es una cuestión de gusto, cada uno que haga lo que quiera. Me parece que según cuál se pueden repartir un poco las luces, poner algunas incandescentes, algunas de LED y va a funcionar bien. En el caso de las máquinas de los 80 tenemos que tener en cuenta el tipo de LED que le vamos a poner, porque tenemos el famoso tema del ghosting y que además, por ejemplo, las Bally, porque usan unos tistores muy chiquitos para controlar las lámparas controladas del playfield, muchas veces la corriente que pasa por el diodo no alcanza a disparar al tiristor a mantenerlo conectado. El tiristor es como si fuera un diodo que le doy una señal y lo que hace es que conduzca. Cuando pierdo la tensión, el diodo deja de conducir de vuelta, tengo que volverlo a inyectar esa tensión para que conduzca. Entonces lo que pasa muchas veces es que el diodo consume tan poco, el LED, que el tiristor no llega a dispararse. O sea, lo dispara y se corta al toque, entonces no prende. Además de eso, también tenemos el tema del barrido y la frecuencia. ¿Por qué? Porque en las máquinas de tipo de Williams del año 77, las primeras electrónicas, las Data-Eat, las Stern más modernas y todo eso, lo que usan es en las luces controladas por matriz. Entonces es una matriz de 8x8 que está barriéndose permanentemente, entonces la lámpara no tiene permanentemente la tensión. De hecho están manejadas con 20 volts. Y si, ¿cómo le voy a meter 20 volts a una lámpara de 6? Bueno, básicamente porque el pulso es tan cortito que genera un promedio de 6 volts sobre la lámpara, incandescente. ¿Cuál es la ventaja de incandescente en este sentido? Es que el filamento no se llega a apagar del todo cuando uno le corta la alimentación. Entonces genera que la luz sea mucho más uniforme y que aparte tenga un decaimiento, cosa que el LED no tiene. Cuando el LED les corta la alimentación se abaja. En algunos LED que tienen no ghosting y todas esas cosas, tienen un pequeño capacitor adentro que evita ese tipo de cosas. Tiene una pequeña resistencia que le hace de filtro, o sea, todo eso es para que mejoren. Son un poquito más caros y en las máquinas 80 funcionan. ¿Hay que modificar todas las placas de Bally para que funcionen con los LED? No, depende del LED. Yo he sacado máquinas, por ejemplo, Flash Gordon, con todas las lámparas controladas de LED y no he tenido que cambiar ninguna cosa de la controladora de luces. Muchas veces lo que se hace es poner una resistencia en paralelo de cada zócalo, porque con una pequeña resistencia de 470 ohms, ya con eso me garantizo que el tiristor se dispare y mantenga a la lámpara LED encendida. ¿Cuál es la ventaja de poner en la parte de iluminación controlada del LED? Más que nada en las 80, que las 80 suelen tener poca tensión y se pierden mucho los transistores y todo lo que controla, entonces se ven bastante apagadas. Y lo otro que tiene es que la lámpara incandescente tiene una predominante amarilla, porque no tiene un espectro completo de luz. Entonces la lámpara incandescente, su predominante está en la zona de los rojos hasta los amarillos y no llega a los azules. Entonces todo lo que sean insertas azules y verdes, turquesas, pierden mucho rendimiento, porque al tener un amarillo que es opuesto al azul, al turquesa, perdemos luz. Entonces, poniéndole un LED ahí de color blanco neutro o inclusive blanco azulado, logramos que gane el color. ¿Qué es lo que pienso de los LED de colores? Y el LED de colores es un poco traicionero, porque el LED ya tiene un color predominante. Los colores generalmente son bastante primarios: rojo, ámbar, un amarillo, hay verde, azul, hay algún violeta, no mucho más. Entonces, ¿qué hace? Es el color predominante va a ser el del LED y no el del insert. Entonces, en máquinas donde hay insert de una gran variedad de colores, perdemos el color original del insert por ponerle el LED. Entonces, creo que es cuestión de mezclarlos
O usar generalmente blanco. Por eso yo cuando tienen que comprar LED para una máquina, el kit de LED ya viene con una montaña de colorinches locos. Cada uno si le gusta, está feliz, me parece genial. A mí personalmente no. Pero lo que podemos hacer es comprar blanco. Digo, si compras 44 y 555 blanco, te garantiza que podés usarlo en cualquier máquina, en cualquier lugar. Siempre un LED de color está bueno. Los Purple Passion de Cointaker están buenísimos. Lo probamos en los de Machine, en la cabeza, el casco de la cabeza del de Machine, queda genial. En algunas máquinas pueden vestir algunas zonas. Entonces tampoco se descarta. Lo que yo creo que tiene que ser algo criterioso. Ahora, ¿es necesario sí o sí pasar una máquina LED para que sobrevivan las placas? No. O sea, la máquina, todas han durado 30 años y las que han tenido problemas con los conectores han sido de máquinas del 77 hasta la última máquina que se fabrica ahora. Porque son problemas que van a surgir por la edad de los componentes, por el tipo de conector, por los falsos contactos. Van a pasar. En las Williams WPC es cierto que se quedaron, para mi gusto y haciendo unos cálculos rápidos, se quedaron muy cortos con los conectores de luces generales, porque le tienen que hacer pasar 7-8 amperes por cada pin. Es un disparate. Pero lo cierto es que funcionó bastante bien un montón de años. Entonces, ¿es necesario pasarlo a LED? No es necesario. La matemática te lo dice. Después cada uno que haga lo que quiera. Pero la verdad es que no es necesario. ¿Es conveniente? Y puede ser. Me parece que lo ideal sería usar una buena mezcla que sirva para que baje un poco el consumo y que quede agradable a la vista. Porque después también pasa algo que conceptualmente, digo, yo tengo un bingo del año 50 y pico, no le puedo poner lámpara LED de un blanco furioso porque queda espantoso, porque no estaba hecho para usar ese tipo de iluminación. Lo mismo pasa con los backlights. Los backlights están diseñados con una gama de color, con una colorimetría para usar lámpara incandescente que tiene un rango de color muy puntual. Lo van a notar mucho en los Adams. Le pongo todo lámpara de LED blanco frío en el cabezal y es una flashazo azul, porque no tiene nada de color rojo. ¿Por qué? Porque está hecho a propósito para que cuando uno le ponga la lámpara incandescente, eso tome el color que tiene que tomar. Entonces, en el medio de todo eso hay un gran rango donde cada uno puede ponerle el color loco que quiera. Lo que sí es cierto es que es necesario, no. ¿Es conveniente? Puede ser. Cada uno que sea feliz y que haga lo que más le diga.